Lo que ustedes ven ahí es la Facultad de Minas, que tiene un lema que es trabajo preventivo. Ese lema se concibió con el siglo pasado y el antepasado, con el sabio Julio Espina, porque en ese momento necesitaba la facultad, que era la Escuela de Minas Independiente de la universidad, lograr mostrar lo que la filosofía de la facultad. Las palabras del presidente me llenan de orgullo porque pues, los que trabajamos ahí logramos de alguna forma recoger ese espíritu de probidad, de respeto, de integridad, para lograr que la formación que impartimos en la universidad, la responsabilidad nuestra con los estudiantes pues, es muy grande. Entonces, les voy a contar un poquito de lo que es este proceso, de lo que ha sido, por qué llegamos a este tema, para lograr mostrarles a ustedes. Eso es como la gente hace una pequeña justificación, es como más que la justificación, es como la motivación. Hay un marco legal que hay que respetar, un marco teórico obviamente de la academia, y con los aspectos que lograremos identificar que de acuerdo a la ley son importantes. Y el último, yo les pedí el favor a nosotros, vamos a hacer un pequeño juego, pues pequeño no, un juego, que va relacionado con lo que es el ejercicio ya en la práctica, que es lo que nos ha permitido, digamos, llegar a un punto en que la universidad, como eje central de la formación de los ingenieros, asociado al sector real, logra encontrar esa directriz o ese horizonte que nos hace falta. Entonces, vamos a empezar con la motivación. Esto es un colegio en Bello, que tuve la oportunidad de hacer la interventoría obviamente con la universidad, a la Policía Nacional, que es el colegio de la policía. Ese servicio costó 2.500 millones de pesos. Y cuando ellos en general a inaugurarlo decía que porque hemos construido un colegio de estrato 5 para un estrato 2 o 3, que cómo hemos hecho. Se le contaron que la intervención es la Universidad Nacional y logramos, ustedes ven también más imágenes, pero los que lo puedan ver queda cerca de la Universidad Minuto de Dios, y se logró, digamos, un espacio muy interesante, muy adecuado y sobre todo moderno para la situación. Este es un edificio que es un ícono que yo pues con orgullo lo presento siempre. Es el único edificio en el país que está dedicado a, o que los habitantes son profesores de la universidad. Antanas Mocus regaló ese lote al Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional con la única condición de que vivieran profesores de la universidad. La ubicación es en la calle 26 con carrera 41, arriba de la Embajada Americana, frente a la biblioteca. Y yo tuve la oportunidad, no de ser el interventor, pero sí la Junta en su momento decidió que yo fuera el que los acompañara. Hoy en día son 107 apartamentos, con un metro cuadrado muy económico para el sector, y es un edificio construido con las calidades, digamos, las mejores del sector. Este otro es un centro académico que hicimos en Tolú, que cuando estaba, pues obviamente con la interventoría, el general, no me acuerdo el nombre, tomó una foto aérea y nos las mandó y decía que parecía un resort, ustedes ven todo blanco, y es para agentes de la policía. Entonces decía que cómo hacíamos, se costó 4.000 millones de pesos, son 20 habitaciones, da la playa, y son 3 pisos arriba en la terraza, que cómo logramos nosotros, pues, optimizar el presupuesto. Esto, digamos, nos motiva a nosotros, el equipo de trabajo, que sí se puede, o sea, son cosas, no se ha perdido un solo peso, porque la universidad, por filosofía, por principios, por lo que ustedes entienden, no sé qué, de la policía en ese momento no llamaba. Entonces, además motivamos al marco legal, ¿cierto? La ley, pues, es lo que nos rige, eso no se puede cambiar, eso es lo que nos toca, lo que nos sigue, y hay que cumplirlo. Y hay dos cositas que yo quiero resaltar. Está el dato rojo, yo no quiero leerlo, pues en la norma está. Pero fíjense que dice que podrá contratar el intendente, seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico. O sea, cuando hablamos de integral, ahí no está el tema ambiental, por ejemplo, pero hace parte de ese proceso. Entonces la interventoría no solamente es saber del área o de la disciplina, sino complementarse con otros conocimientos que deben ser enfocados a lo que se quiere hacer. O sea, no es solamente la buena voluntad de querer ser interventor, sino el conocimiento que se debe tener para poder cumplir
con lo que exige la ley y no es voluntario. O sea, la ley exige para el sector público una interventoría y el sector privado ha aprendido que debe tener un interventor imparcial para lograr mejorar el recurso. Obviamente el recurso financiero, pero la parte de los costos, la parte técnica, todo lo que ustedes ven aquí, que la ley debe ser. Y hay una pequeña confusión con los supervisores. Si uno mira un poquito la definición, dice que el interventor suponga conocimiento especializado en la materia. Cuando yo hablo de los economistas, no aprenden los casos, suponen muchas cosas, pero el supervisor, ¿cierto? Fíjense que plantea que encontrará, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. El supervisor es el que propone desde la entidad contratante al contratista, que es el interventor, o sea, tiene el doble control. O sea, la función del control, que vamos a ver ahora en la parte académica, la parte teórica, va asociada al componente legal y es que se debe cumplir. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas veces o los supervisores o los interventores no tienen la capacidad técnica o administrativa o contable, o no quiero decir esto, hacen los que no entienden lo que está pasando, pero la ley es muy clara. Ya el estatuto anticorrupción, ¿cierto? Esta diapositiva tiene como doble significado, o que no lo recibe porque es un tipo honesto, o que es muy poquito, ¿no? O sea, es como el componente que, pero nosotros pues asumimos que la universidad en ese caso, y nosotros que trabajamos en interventoría desde la parte pública, somos en ese sentido verticales. La gente que trabaja conmigo en interventorías, de hecho, esas contratistas, yo no quiero que limiten ni siquiera el tipo, o sea, yo les pago y pago las cenas, pago es porque dentro del presupuesto que colocamos en la universidad para las interventorías tenemos un presupuesto para que no nos tengan que dar nada. Nosotros los invitamos para evitar suspicacias. Y por ejemplo en Tolú, que no teníamos transporte, que se contrató un vehículo que tenía una llave el interventor y otra llave el constructor, y lo utilizaba él y nosotros pagamos el mantenimiento del carro para evitar suspicacias. Entonces, cuando la coronel familiar decía, pues este carro es de interventoría, pero está al servicio de la obra, que es otro error de nosotros los civiles, ¿no? Asocian al proyecto como si las 4 muros que vamos a construir por el proyecto, cuando un proyecto es algo mucho más grande. Entonces, el estatuto anticorrupción, ¿cierto?, que también es ley, es orientado a prevenir y sancionar. No, yo soy amigo de la prevención, mejor antes de, y no de la sanción punitiva o castigar. Aunque a veces hay casos, nos tocó en Santa Marta en otro proyecto, demandar al contratista porque falsificó los resultados de los ensayos de concreto. Entonces, cuando yo estaba con la colega de la Universidad de Magdalena, no es que la fecha en que salen los ensayos, aquí no se falla el señor de los juegos, y fue por una, ¿cómo se llama lo que les dan a las niñas cuando tienen un presentimiento que no estaban falsificando? Yo le hice caso un presentimiento de la ingeniera, fui a la Universidad de Magdalena y encontramos que efectivamente los ensayos estaban alterados. Entonces son cosas que uno cree que no pasan, pero son muy comunes. Y nos tocó pues la demanda penal y toda la cosa. Aquí pues, no prosperó, pero quedó en ese momento. Pasemos un poquitico al marco teórico, porque este soporte es científico, o sea, la interventoría no nace digamos, no es un concepto que sea de la calle, ¿no? Es un marco teórico que existe, donde básicamente lo que nosotros hacemos es comparar los estándares con lo que está ocurriendo, o sea, lo que se planifica con lo que se está entregando. Entonces hay varios, digamos, conceptos como la comparación, la medición, detectar las desviaciones y establecer correctivos. O sea, nosotros lo que hacemos es una corrección a lo que está planteado en los planos y en las memorias para poder mejorar la obra que se está haciendo en la intervención. Nosotros tenemos unos clientes en la universidad, el profesor Vargas fue el interventor del Coliseo cuando hicieron la reestructuración, porque los hinchas de los equipos locales les da por brincar en momentos en que ese estadio quiera que no se caiga, y ustedes ven esas X que se le colocaban en la universidad, la Facultad de Minas, hizo interventoría, y gracias a Dios con todos los campeonatos que han ganado los equipos no se ha caído, y
y el trabajo pues está bien hecho. En el edificio de Zacatín en San Juan creo, también hay ese tipo de cositas porque las estructuras cuando no cumplen con las normas resistentes actuales hay que repotenciar. Y fue el mismo sistema que yo estuve en interventoría y hasta ahora el edificio se ha mantenido. Entonces, digamos, cuando uno establece esto con norma técnica, es muy interesante. Hay un caso particular en el Colegio Tecnológico de Antioquia, que tuve la oportunidad de conocer al ingeniero, arquitecto Horacio Londoño, que fue el que lo construyó, y nosotros tuvimos cambiar la cubierta, pues nosotros había el equipo de trabajo. Y un profesor, que siempre le agradezco mucho, el profesor Hernández de la Facultad, no ponía en esas columnas que son de metro por metro, porque cuando tiene las columnas él se acordaba quién las había hecho. No tiene razón de debilitarlas para sostener la cubierta, que se pueden de otras formas. Entonces, el profesor Hernández, el profesor Orlando, que están con nosotros, esa experiencia que han acumulado, que han adquirido, que han visto el proceso constructivo de algunos edificios, de algunos escenarios en Medellín, el conocimiento que ellos tienen en patología estructural y en otras áreas, nos dan el soporte, digamos, a la interventoría para poder avanzar sin necesidad, o mejor, sin tener el aval de la norma, porque cuando se construyó eso, pues no había norma actual, pues 50, 60 años atrás, que valiera eso, pero ellos con la experiencia nos han dado el aval para lograr que nosotros hagamos el trabajo bien hecho. Entonces, el marco teórico, digamos, surge esta gráfica que es nuestra, ¿no? O sea, uno puede decir que el propietario pues, es obviamente el contratista, perdón, el contratante, que el constructor pues, es el contratista que tiene muy mala fama por estos días, y la interventoría que la hace un público privado, una persona jurídica, y la función es una obra. Yo soy amigo desde la técnica, que no es un proyecto, es una obra. La interventoría se hace la obra, no proyectos. Aunque también hemos hecho obras, hemos hecho interventorías a los proyectos con el área metropolitana, a lo que fue el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá, logramos en ese momento hacerlo. Pero básicamente es como el esquema general. Entonces, el interventor interactúa con la obra, el contratante con la interventoría, pues tiene que hacer los informes, y el contratista con el contratante para lograr que eso es un equipo de trabajo que requiere para lograr que la obra salga adelante. Ya en los aspectos técnicos, pues hay unos procesos que ustedes saben de eso, que yo, pues, el campo mío en obra ha sido más bien escaso. Yo logré trabajar en el metro de Medellín, en el edificio inteligente, pues cuando estaba en obra como director, y en una empresa que yo logré, pues que me contraté en esa época, la General Control, montando la red de diseño, y digamos la obra tiene sus procesos, ¿no? O sea, hay unos procesos del proyecto que es desde la subestructura hasta la entrega final. Ese proceso, en cualquier tipo de obra, llámese estadio, llámese edificio, llámese coliseo, hay que hacerlo. Y eso requiere una rigurosidad técnica y un orden, porque yo no puedo montar la cubierta los criminales, yo no puedo hacer losas si no hay unas columnas y unas vigas. O sea, para los que no están familiarizados con la parte de construcción, siempre se las primero la cementación y luego la estructura como tal. Entonces es un proceso que hay que hacer. Esto es parte de lo que nosotros enseñamos en nuestro diplomado de interventoría, donde logramos generar digamos marcos y formatos que permitan la información para que quede la historia de lo que está haciendo. Una de las funciones de interventoría es la evidencia, o sea, debe quedar una evidencia y una trazabilidad de lo que se hace desde el primer día que se llega hasta la entrega final. Esa trazabilidad y esa evidencia es lo que permite, si en algún momento hay problemas con la autoridad, con la ley, tener claridad de lo que se está haciendo. Entonces, esos formatos que diseñamos nosotros ayudan a que la ingeniería mejore y que cualquier persona logre mirar lo que es una bitácora. La bitácora es un documento que se registra o que está en la obra, donde se registra todo lo que pasa, y cualquier persona autorizada obviamente puede llegar a escribir o opinar, porque es como la memoria histórica de lo que pasa en la obra. En aspectos técnicos, toda la alimentación, en estos días tenemos un problema muy puntual, porque un edificio que diseñamos, cuando hicimos el estudio de suelos, la carga portante del suelo que diseñamos, la diseñaron por un edificio que ya estaba viejo, pero no diseñaron la carga portante del edificio nuevo.
Eso fue en el 2013. Entonces me llamaron en estos días a ver qué pasó con eso, porque la curaduría está pidiendo ese documento. Entonces nos tocó desempolvar para lograr examinar. Afortunadamente tenemos el registro y el procedimiento y la firma del zootecnista, donde él garantiza que lo que se hizo hace unos años sigue siendo vigente y simplemente se hace un cálculo nuevo que obviamente va a garantizar que el edificio no cumpla con los parámetros de la estructura. Entonces, las fundaciones nadie las ve. Generalmente los ingenieros civiles y de la gente de suelos, donde se entierra toda esa cantidad de dinero, hay que hacerla bien hecha, porque si no pasa lo que nos comentaba ahora el presidente de la SAI, se caen los edificios, y eso no afecta a un constructor, ni afecta al municipio, afecta a la ingeniería. La ingeniería está pasando por un momento crítico, y no solamente la ingeniería civil, la arquitectura, la mecánica, la eléctrica, donde el hecho de que la norma RETI cambie y no se actualice en una obra, pues ya está perdiendo la calidad y la credibilidad. Eso hace que estos procesos desde la fundación sea correcto y sea coherente. O sea, no puedo ahorrar o, digamos, cambiar el diseño que está firmado y avalado por los que saben de ese tema. Entonces la función del interventor es garantizar que los expertos que diseñaron y los que están construyendo hagan con las especificaciones actuales y con la norma que se dio en ese momento. Esto parece un jeroglífico, pero muy chévere, ¿no? Mientras ustedes lo estudian y se lo aprenden, esto es parte de lo que la gente a veces no entiende que hay que saber. Y tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Ese EA que está en mayúscula es la tasa efectiva anual. Nosotros hicimos un estudio en la universidad de cuánto le cuesta a un contratista no cobrar. Y no cobrar un corte de obra es mucho dinero que deja recibido. Nosotros en el edificio Galileo de Bogotá, mensualmente el fondo le paga 7 millones de pesos a la fiduciaria. Y no hemos podido liquidar el contrato con la fiduciaria, que tenemos 15 millones de pesos, porque no hemos entregado las zonas comunes. Y no hemos entregado las zonas comunes porque la Junta Administradora está exigiendo unas cosas adicionales que valdrán 7 8 millones de pesos. Pero la mayoría de algunos directivos no deja que eso ocurra para poder avanzar, para poder ahorrar los 7 millones de pesos y cobrar los 1.600, porque no entienden esto. Esto es dinero, ¿cierto? Entre ese efectivo anual es el valor del dinero, o mejor, la tasa de interés que cada uno de nosotros, si no comprende, va a dejar perder esa plática. Y 7 millones de pesos mensuales que se dejan de percibir es dinero. O sea, que están todas las conversiones. Este cuadro no es mío, que es de la ingeniera Natalia, que está con nuestra parte financiera. Y cuando les mostramos esto a los civiles se asustan, ¿no? Es que los civiles no somos como muy partidarios de entender el valor del dinero. Pero ya, digamos, hay que entender que el chip no es solamente ladrillo y cemento y hierro. ¿Cierto? Que hay que entender que manejar el dinero y el costo de oportunidad del dinero es muy alto. Hoy en día, nosotros si no logramos optimizar el recurso de dinero por tenerlo en un CDT en Bancolombia o en cualquier banco, ahí no es mejor, ¿cierto? Es mejor, digamos, asesorarse para lograr que el dinero esté en buen uso. Entonces, en aspectos financieros, y esto es una clase muy corta, o sea, esto nosotros mismos somos capaces de entender esto muy fácil. Y cuando uno entiende la bondad de entender el valor del dinero, pues obviamente lleva eso a las cifras para saber cuánto vale. Y digamos otro concepto que es muy importante es el flujo de fondos. Pues hay un flujo de fondos con dinero ajeno y otro con dinero propio. Yo coloqué financiado porque es muy difícil que un contratista tenga recursos propios para hacer alguna obra. Entonces, siempre hay que buscar recursos. Entonces, siempre tenemos que buscar quién nos preste el dinero para pagar los intereses y tenemos que tener el crédito, que es lo que vamos a recibir. En algunos estudiantes, cuando estamos en estas clases, confunden los intereses con los impuestos. Y ese es otro error que tenemos nosotros aquí en el país. O sea, no tenemos una cultura tributaria que permita que nosotros tengamos claridad en que hay que pagar impuestos. La disculpa de todos, no, es que se la roban, eso no es así.
nosotros debemos tener la obligación, aparte que es legal, eso la cárcel, de pagar los impuestos que el Estado fija, pues que el Estado asigna. Si nosotros no pagamos impuestos, el Estado no puede sostener la Universidad Nacional, así es, o la Universidad de Antioquia, o la UIS, o la Universidad del Valle. Entonces, la falta de cultura tributaria que tenemos nosotros, porque nos han educado en eso, con cualquier excusa, que se la roba, que se pierde, que no la gasta, eso no es una excusa para no pagar impuestos. Yo siempre digo a mis alumnos, la ida al hueco le cuesta al Estado un dinero que está reflejado. Miren lo que pasó con cualquiera, quieren cerrar 15 días, que la gente como al hueco a comprar contrabando, más fácil, más barato, pero a costa de que el calzado, el sector de confecciones, la misma construcción. ¿Por qué? Por no tenemos esa cultura tributaria. Entonces es muy importante entender que los intereses tienen un efecto tributario porque bajan el impuesto. ¿Sí? Si este signo menos es muy alto acá, esta ganancia disminuye y el impuesto disminuye, ya que endeudarse no es tan malo. Ahora, si yo consigo una buena tasa de interés, el Banco de la República hace 15 años bajó las tasas de interés y eso se refleja automáticamente en el sector. Estamos en una especie de no crecimiento, pero si bajamos la tasa del crédito, pues la gente se endeuda, disminuye el impuesto y logramos manejar los flujos de fondos para las obras de una mejor forma. Entonces esto hay que entenderlo, y esto es una ecuación que es muy fácil sumar y restar. Y eso es lo básico, o sea, uno tiene que conocer que los flujos son parte de ese proceso que se requiere. Luego, digamos, hay dos criterios que son decisorios: el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Son dos criterios que el Banco Interamericano de Desarrollo ha aceptado como válidos para tomar la decisión de ejecutar o no ejecutar un proyecto que va asociado con una obra. ¿Qué pasa? Esos criterios de evaluación permiten tomar una decisión a futuro. Esa decisión, ¿qué implica? Que la recuperación de la inversión más los flujos que yo asocio en el futuro los voy a recuperar, y esa recuperación lo que me permite a mí es reflejar si eso que estoy construyendo me va a servir o no. Claro, si es un proyecto estatal, un proyecto de pues tendrá otro tipo de evaluaciones, pero ahora con el retorno del tecnológico nos decía, ¿no? Si yo construyo 20 salones, en cada salón me caben 40 personas, cada persona representa 1 millón de pesos semestral, pues los 40 millones por 20 años, 800 millones, le dice vale 4 millones, en 3 o 4 años recupero la inversión. Y esas son cuentas muy sencillas, obviamente, si el dinero está bien manejado, está bien proyectado. Entonces, esa parte financiera no hay que tenerle miedo. La parte financiera es amigable porque es que son sumas y restas, no hay otro. Bueno, esto es de división, pero es un poquito más complejo, pero la calculadora lo hace. Entonces, esto hay que hacer un esfuerzo y entender que el aspecto financiero es muy importante, que las empresas fiduciarias viven de las comisiones, que los bancos que manejan el dinero, ellos sí saben para qué es eso. ¿Cómo será importante el sector financiero? Que ya el éxito tiene tarjeta de éxito, porque el negocio no está en vender y comprar ropa, sino en cobrar tasas de interés a los usuarios que tienen las tarjetas de éxito, sin hablar más. Pasando a los temas ambientales. Fíjense que hemos destruido, pues, a nivel mundial, no sé cuántas hectáreas. Y cada día en Colombia desaparecen las hectáreas. Y no hemos hecho nada. En el Vigado, en el cinturón verde, con el tema del Metroplus, hay unas nuevas soluciones alternativas para lograr que el tema ambiental sea importante. Ya, digamos, lo del medio ambiente lo quitaron porque es que me digo ya muy fuerte. Entonces, la gestión ambiental, ¿qué es? La gestión ambiental es todos esos procesos que ayudan a mitigar los impactos ambientales. Más nosotros, cuando nos hacemos la interventoría, generan una interventoría socioambiental. ¿Qué significa eso? Una interventoría integral con aspectos socioambientales, aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, contables y financieros. O sea, no se puede separar un tema del otro. ¿Qué significa eso? Me llamando la atención, que debemos prepararnos en varias disciplinas. La ingeniería civil es una ciencia tan grande y tan sabia en su concepción, que fue la primera ingeniería que se inventó el hombre,
y que tiene muchos componentes en los cuales nosotros debemos formarnos. Es que yo no me dedico a eso, no se dedica a eso, pero sí es obligación conocer lo que está pasando alrededor. Y si yo soy fuerte en lo técnico, por mis conocimientos, pero soy bien en lo administrativo, fortalecer. Hoy en día las universidades, las agremiaciones forman en conceptos administrativos, contables, financieros, jurídicos, porque nosotros somos fuertes en lo técnico, pero no implica que no seamos capaces de aprender otro tipo de cosas. ¿Entendí yo? Gracias. Muy bien. ¿Qué significa los aspectos ambientales en los informes de interventoría? El control. Cuando hablamos de control, la concepción del interventor antes era como el castigo, ¿no? Bueno, pues pensábamos en hacer las cosas bien, y se volvió una mezcla de cuánto me van a dar a mí como interventor para que el proyecto se haga. Entonces, para nadie es un secreto lo de derecho. Pues el caso más patético, que eso es hasta vergüenza nacional, bueno, no es ni siquiera nacional, es vergüenza latinoamericana lo que está ocurriendo, porque parece ser que hablaba en el año pasado, un rector de AFIR habló de la cultura del avispado. La cultura del avispado es esa sensación que tienen algunas personas de tumbar al otro y como que nunca se van a dar cuenta. Ahora los tres presidentes de las cortes involucrados, ese tipo de personas, parece ser que ellos creen que nunca los iban a descubrir. Entonces, el control, digamos en este caso que es semanal, el impacto es medio de manera. La parte ambiental a veces no permite o no da espera a que los elementos, o digamos la fauna y la flora, o los mismos árboles, tengan como una especie de espera a lo que va a ocurrir. Fíjense que es un informe semanal, otro mensual y un informe periódico, o sea, esto es permanentemente. Claro, pues es un informe ejecutivo, un informe de 100 páginas, un informes ejecutivos que permitan hacer un control más específico sobre esos procesos. Los reportes de no conformidad, pues son de aspectos más técnicos, aspectos ambientales, que habrían que ser corregidos. La parte ambiental, digamos, en lo que se ha hecho en teoría, no hay una teoría, o mejor una forma, digamos, técnico-científica que permita hacer una evaluación ambiental. Se han hecho intentos, la Universidad de los Andes, la Facultad de Economía, el Rosario han estado trabajando en esos temas para lograr cuantificar cuánto vale no hacer una mitigación del ambiente. Entonces hay cifras. Ahí en la universidad otros profesores estaban trabajando en las hidroeléctricas, tuvimos la oportunidad de ir en Bucaramanga. Y el profesor decía, si cobráramos el agua, ninguna hidroeléctrica podría hacer, porque el costo del metro cúbico de agua es inmenso. Pero como cae del cielo, entonces la gente no lo valora. Pero las hidroeléctricas sí se enriquecen a partir de ponerle trabas a la otra agua, pues se construye la represa para poder generar la generación, y la generación genera dinero. Pero si cobráramos el costo del agua desde el valor real del metro cúbico, sería otro precio. Entonces, uno mira, digamos, en Lupango, en Porce, en Chivor, en Betania, en Vila, todas las hidroeléctricas, claro, el beneficio hacia el futuro es muy bueno, estamos generando energía. Pero sí se ha hecho la mitigación del ambiente tal cual dice la norma, y los habitantes se han logrado mejorar su nivel de vida a partir del sacrificio de las tierras. Es una pregunta que la hacen. Ahora, hoy en día se puede cuantificar con elementos muy cercanos a la realidad, pero muchas veces la gente no cumple ese concepto. En la parte ambiental, entonces, digamos, hay unos porcentajes, ¿no? Los ISO son muy importantes, entonces, para que el trabajador no tenga accidentes, para la prevención del mal manejo de las herramientas, porque nosotros en el sector de la construcción somos los que más trabajo generamos de mano de obra no calificada. Entonces al trabajador le molesta el casco, le molesta el tapabocas, le molesta las botas, pero la interventoría debe garantizar que todos los elementos de protección los tengan los trabajadores. Y volvemos al cuento, no tenemos una cultura del cuidado, porque un trabajador en una obra
A ese lo que quiere es accidentarse para que indemnice el constructor para lograr mantener su familia eternamente, ¿cierto? Con el mismo. Entonces, no hemos logrado educar a la población del sector de la construcción para evitar los accidentes. La CISO tiene esa función, garantizar que las personas desde el primer día que lleguen a la obra tengan una capacitación en el manejo de todas las herramientas para minimizar las obras. Cuando estuvimos en el metro, yo tuve, pues, en el metro tuve 2 muertos, que están cuantificados obviamente, pero dentro de las obras siempre hay que prevenir, ¿no? El canal de Panamá tuvo como 100 y pico, y que han presupuestado 200, o sea que pues, se ahorraron algo. Pero dentro de esos procesos hay que tener claridad que la prevención y la cuantificación de esos riesgos hay que tenerlos. Pues nadie quiere tener muertos en la obra, pero como ellos mismos muchas veces por la falta de cuidado y por la falta de ejercicio del interventor cometen ese tipo de errores, hay que estar pendientes. Entonces acá digamos unas aproximaciones, ¿no? El presidente interventor forestal es 50%, ya son datos muy a priori que se tienen, pero por ejemplo estas exigencias, ¿no? A que tener el título académico, industrial o profesional de seguridad industrial, porque muchas veces nosotros somos un país que requiere la evidencia de lo que estamos haciendo. Y esa evidencia lo dan los títulos. Tío, para 20 años, entonces uno tenga su título universitario avalado, no tiene cómo certificar las cosas. Muy bien. Esto es parte de un proceso que se llama el método de negociación de Harvard. Después no vamos a entrar en detalles. Pero lo importante es que sobre la teoría de negociación ya hay. Parece ser que el método del consultor es diferente al método de interventoría, ¿no? Cuando es un patrón internacional. Y cuando uno llega a negociar, cada vez que nosotros hacemos actas con los contratistas, le digo a los que están conmigo, pues uno hagamos lo fácil, ya lo que es evidente, ¿no? Las 20 valorosas se pagan. Y lo que haya discusión lo dejamos para el final y yo lo resuelvo. Porque si no, el conteste se va a quedar sin dinero. Y esa plata que el contratista, si no tiene flujo de efectivo para pagar sus obligaciones, pues le vamos a generar un daño o un perjuicio porque él no va a tener para pagar sus obligaciones. Entonces se genera como una especie de ciclo o de digamos una forma en que no se genera ese efectivo y vamos a tener problemas. Entonces básicamente esto, y esto es científico, eso no me lo inventé yo, esto está en los libros. Y la parte de negociación, el interventor tiene que ser un negociador práctico y negociador entendiendo lo que decía el profesor Enrique Obriasti en sus libros, que es un negociador de gana-gana. O sea, si el contratista va a ganar, ¿qué gana? Entonces para eso está trabajando. ¿Y qué va a ganar el contratante? Pues que se haga la obra bien hecha. Y el interventor gana porque la veeduría entre el contratante y el contratista es la voz permanente para que las cosas se hagan bien. Entonces, si todos ganamos, pues todos quedamos contentos, porque es parte de la formación de cada ingeniero en diferentes roles. Entonces, si todos ganamos, mejor. En la parte de aspectos administrativos, fíjense que la máxima salud posible para el trabajo, les comentaba antes. Entonces, no solamente es la parte física, bienestar mental y bienestar social. En estos días nos pasó una cosa, pues no sé, será curiosa, ¿no? Encontramos que todos los trabajadores, incluyendo los ingenieros, están afiliados con el mínimo. Entonces el contratante nos dijo, pero eso no puede ser así. Entonces fuimos al marco legal y si un ingeniero lo contratan con el mínimo y tiene unas bonificaciones por logro, pues no entra dentro de parte de las obligaciones hasta la pensión. O sea, se genera sobre lo mínimo. Entonces la discusión con el contratante era que nosotros, le debíamos obligar al contratista a pagarle salarios dignos, pues dignos en el sentido de que sean altos, que no es mínimo. Cuando fuimos a la consulta laboral, nos dice el abogado laboral, si un ingeniero se va por ese dinero, es problema de él, porque está cotizando muy bajito por servicios. Pero si él firma un contrato con el mínimo, pues no hay nada que hacer. Entonces, les decía yo a ellos, como un ingeniero, pues dentro de su cabeza le cabe que va a firmar un contrato con el salario mínimo y que el otro se le vuelva bonificación o bonos de sofás o mercados de tabaquita, no sé, ese tipo de cosas, por no hacer una cosa legal. Y el interventor ya no tiene herramientas para poder bonificar eso. Entonces, nosotros nos quejamos porque no nos pagan bien, pero también damos pie
para que la gente abuse. Entonces, ellos encuentran unas perlas de ese tipo y no hay nada que hacer, ya uno no puede. En el edificio, en otra parte, encontramos que la administración delegada le cobraba al contratante sueldos de 4 millones y le pagaba al ingeniero 1. Y en la salud, cuando cotejábamos la parte de seguridad social, las diferencias, ahí sí logramos intervenir y decir, si usted tiene un contrato y está pagando una suma que no corresponde a la seguridad, estamos cometiendo una falta. Entonces esa es como la parte, digamos, que hay que estar en esta función permanentemente. Y no es una persona, ¿no? Porque siempre las interventorías las contratan con un porcentaje, exigen 5 o 6 disciplinas en una persona y no le quieren pagar nada. El contratante también quiere ahorrar dinero. Entonces, eso del ahorro nos ha llevado a tener funcionarios, ingenieros que creen que saben de todo, pero no tienen la capacidad ni el tiempo para hacer todas las actividades. Esto pues son aspectos que son los que les comentaba, ¿no? Ya la parte de la protección y esto es ley, eso no es voluntario, esto hay que hacerlo. Ellos no se acostumbran a las botas, ni a los guantes, ni al casco, ni a las gafas, a nada. Es la gente del sector de la construcción, a uno le molesta, pero hay que hacerlo. Y eso es para prevenir accidentes. Esta es una parte que estamos trabajando ahora, ¿cierto? Que es los aspectos éticos. Y en ética hay una discusión, porque si uno mira el decálogo del ingeniero, de cuando uno hace la promesa del código ético de ingeniería, pues hay unas cosas que sí, ¿cierto? No dejarse comprar, pero es que eso es ley, ya eso está en el sector de cobertura. El comportamiento ético va de la mano de lo que a nosotros en la casa nos enseñaron. O sea, los valores que uno tiene en la casa, la honradez, el respeto, la construcción de confianza, son elementos que eso no se compran. O sea, la ética se entiende como los conceptos filosóficos o principios que involucran los comportamientos humanos correctos y incorrectos. O sea, es correcto lo que yo voy a hacer, o sea, es correcto dejar pasar la disminución de la cantidad de hierro, es correcto, digamos, cambiar los resultados de los ensayos, es correcto que no haya sismo. Entonces, nosotros estamos en un proceso en que la sociedad, alguien decía por ahí que la sociedad está enferma, y uno va a mirar y sí, pero pues tenemos formas de, cuando está enfermo va uno al médico, tiene los remedios y simplemente se alivia. Pero si la sociedad está enferma, esto es parte del medicamento, ¿no? O sea, si nosotros concientizamos de que es correcto y tenemos esa línea de trabajo, pues vamos a lograr que los nuevos profesionales, porque ya a los mayores a veces como que les da dificultad, pero es importante tener un punto de partida de que el comportamiento de lo que es correcto es así. Por eso, digamos, quería cerrar con esta parte con la Facultad de Minas. La Facultad de Minas se conoce a nivel nacional e internacional por su lema de trabajo y actitud. Y se supone que los ingenieros que somos egresados y que trabajamos en estas áreas, tenemos eso, digamos, introyectado como en las venas. Entonces, la profesora Pilar Rodríguez, que es una profesora de Manizales que está en el tema, dio esta definición, ¿no? Dice, correcto y con repercusiones del mundo espiritual del ecosistema. Es que el ecosistema somos todos, no solamente somos los arbolitos y los animales, somos toda la sociedad. Y ética es la creencia acerca de lo que es correcto e incorrecto. Fíjense que se repite. O bueno y malo en las acciones que afectan a otros. Entonces el comportamiento ético se ajusta a normas sociales aceptadas generalmente con relación a las acciones benéficas y dañinas. Eso dijeron estos señores. No me lo inventé. Y es un tema que es real. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad de Illinois hace 2 años y hablaban de ética en ingeniería, porque allá pasó lo mismo con Lehman Brothers, con una serie de empresas, que es como cuando los papás les dicen a los hijos, no, usted tiene que graduarse como sea, ya, mate al compañero, mate al profesor, pero se gradúa, y eso no es así. O sea, hay que entender que todos los procesos educativos tienen unas pautas, unos principios, digamos, un proceso. Si uno arranca con las cosas, termina bien. Entonces, en esta parte de la ética es muy importante, digamos, empezar a concientizar. Y la universidad se dio cuenta de eso, no tenemos materias de ética. Como la universidad es de libre pensamiento, no implica que no las tengan. Entonces ya creamos 2 materias de ética en la facultad.
En este tema de aspectos éticos hay que entender lo que son los valores, ¿cierto? Hay valores positivos, que uno pensaría que logran, hay valores negativos, hay unos contravalores. Dice lo que pasó en Barcelona, ¿cierto? Supuestamente el que lo hizo pues tiene una concepción clara de lo que él está bien, pero a las personas que mató, que no tenía culpa de estar en un sitio, lugar equivocado, pues a todo el mundo tienen los únicos consternados que esos grupos, digamos, extremistas hagan esas acciones. Los valores fijos, perdón, los valores fijos que son permanentes, hay unos que son dinámicos, son cambiantes, individuales, cuestiones de valores, y hay unos superiores y unos inferiores. Pues, digamos, hay conceptos que nosotros, es como la puntualidad. O sea, un comité, cuando yo estaba en la Universidad de los Andes alguna vez trabajando, tenía un profesor que tenía los comités a las 8 de la mañana y trataba los temas, perdón, a las 7, hasta las 7:45. A las 7:45 llegó el desayuno para tocar los temas triviales y a las 8 de la mañana se acababa el comité. Todos los lunes, y si llegaba después de las 7 no entraba. Nosotros no tenemos esa cultura, porque nos parece que el relato, el clima, que el transporte, que el taco, o sea, que este tipo de cosas. Pero eso es parte de los valores que nosotros tenemos que inculcar. El tiempo de los demás es un tiempo muy valioso. Así como el tiempo mío, yo exijo cierto tipo de cosas, es importante que los demás entiendan que los valores que yo adquiero en la casa, en la sociedad, en la ingeniería, hay que mantenerlos. Entonces, a todo esto es lo que nosotros le llamamos, digamos, como una interventoría íntegra. ¿Y en qué se resume eso? ¿Cierto? En el trabajo en equipo. Entonces hay dos conceptos que son muy usuales, ¿cierto? La interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. ¿Qué significa esto? Que en una interventoría hay muchas disciplinas que interactúan. Esa interacción permite la cooperación. ¿La cooperación qué es? Cuando todos nos metemos de lleno a lo que estamos haciendo. Y esa cooperación implica que de cualquier disciplina, llámese abogado, ingeniero, arquitecto, financiero, trabajador social, psicólogo, hay que aportar, pero cooperar. Muy diferente a la colaboración, que tiene que ver con el tema de multidisciplinaridad. Son muchas disciplinas donde cada uno dice, bueno, allá van las cosas, pero yo colaboro con lo que yo puedo.